Continuamos acá en Economía 4D sin antes presentar la línea de productos, la completa línea de productos de Café Cabrales. Tenemos el Café Cabrales en su versión original. El café tostado de Cabrales, una versión más fuerte. Tenemos tanto el té Big Ben y yerbita, el mate cocido. Señores, todos aquellos que participen a través de las redes sociales, a ver si tenemos ahí las redes sociales, y me refiero, bueno, en Instagram mío, Ido Llaga Periodista, y el de Agustín Datelis, @adatelis, participan por una caja que contiene la línea de productos completa de Café Cabrales. Señores, repetimos nuevamente las formas de contactarte, Ido Llaga Periodista y también @adatelis. Ahí lo tenemos con doble T y doble L. Y continuamos con Raúl Aragón y vamos a cerrar el tema de la campaña de Alberto Fernández. A ver, ¿cómo, sí, de la primera parte del bloque anterior, cómo sugerís que debe continuar Alberto Fernández y este tema de las diferencias con la izquierda? Vos mencionabas el caramelito que le tiró Sí. al dueño de la multimedia más importante de Argentina. Sí. Y eso es exactamente lo que está haciendo. Y eso es, porque, a ver, es como que le está diciendo, mira, vos sos el multimedia más grande de la Argentina. ¿Sí? Me podés complicar, sí, pero si vos me complicás, a mí me va mal, según de todo, tu multimedia inclusive. También le va mal. Así que llevémonos bien. Y le hizo un gesto. Porque eso es lo que está haciendo Alberto. Es decir, está haciendo peronismo, pero a la más vieja usanza. Está aunando, arreglando las diversidades. Porque en definitiva, vivimos ahora sí en una sociedad que pasó de ser una sociedad de masas a ser una sociedad de minorías. Con lo cual, en vez de tener 2 o 3 grandes consensos, tenés un montón de consensitos. Entonces, ahora gobernar, entre otras cosas, es administrar la diversidad. Es eso, tenés diversidad, la tenés que administrar. Con la profundización de la tensión generada en la distribución de la riqueza, que no solo en Argentina, en el mundo hay una tendencia hacia una concentración cada vez más acelerada de la riqueza. No recuerdo bien los números, pero hace 10 años había 600 personas que tenían lo mismo que el 50% más pobre, y ahora creo que son 7 u 8. No me tomes en los números, pero digo, son datos creo que de Naciones Unidas. Así que Alberto lo que está haciendo, ¿cómo debería continuar su campaña? Primero, haciendo no promesas como las que ya hizo. ¿Qué son una no promesa, muchachos? El impuesto a las ganancias en los sueldos, al principio no se lo voy a poder bajar. Fútbol para todos, difícil al comienzo, es decir, tiene que llegar a una situación donde llegue con una gran expectativa positiva, porque eso le da fuerza y eso le da cierto margen de maniobra, le agranda el margen de maniobra, pero también en la sociedad tiene que haber una conciencia de que se va a necesitar mucha tolerancia con los primeros pasos de este gobierno, y no me refiero al primer semestre, sino quizás a los primeros 2 años, hasta que se acomoden todos los tantos. Y segundo, tiene que cumplir las 2 o 3 promesas de campaña firmes que hizo, básicamente la de los jubilados. Yo no digo lo de la... Del salario, recuperación del salario, aunque sea las escalas más bajas. Claro, y una recuperación del salario. Está en sus planes, lo ha dicho, creo que lo tiene que hacer prácticamente de entrada. Y después, la construcción de un acuerdo nacional muy, muy importante, que es lo que está haciendo ahora, no solamente con los referentes de las otras fuerzas políticas, sino con los referentes de todos los sectores sociales. Raúl, vos sabés muy bien, porque sos hombre de televisión, los tiempos son tiranos, pero, Sí, uno queda siempre con las ganas, además uno te escucha. A ver, la oposición, y me refiero a 2 figuras, María Eugenia Vidal y me refiero a Horacio Rodríguez Larreta. Como síntesis, ¿no es cierto? Como síntesis tendríamos que desarrollarlo más. El tema de la campaña, o sea, ellos, por un lado, Rodríguez Larreta no tiene nada perdido, lo único que puede tener el riesgo o no del balotaje. De un balotaje, pero estamos hablando de la territorialidad y por otro lado, María Eugenia Vidal, que por ir al todo o nada o por pegarse con Mauricio Macri, pierda diputados, pierda presencia y termine de una gobernadora con buena imagen al ocaso de su carrera política. Sí, bueno, acá lo primero que se va a ver es quién es verdaderamente un líder político. El líder político es, primero que nada, resiste la derrota, si no, no es un líder. Resiste la adversidad. Perdió y se fue a su casa, eso nunca fue un líder. Yo creo que María Eugenia Vidal es muy probable que pierda la provincia, y ahí vamos a ver su verdadera, esa cosa se llama estamina de los caballos, ¿viste? Que tienen. O sea, vos lo decís, esto se va a verificar después de la derrota. Sí, sí. Y pero después, no va a contribuir en eso el mismo Mauricio Macri, como diciendo, supuesto, o dejo que tengas vuelo propio, o no lo dejo. Ya lo hizo, porque cuando le impidió tanto a Rodríguez Larreta como a María Eugenia Vidal desdoblar la elección, además los condenó,
pero además fue un error estratégico fatal. Y nosotros se lo veníamos diciendo en los medios con algunos colegas, desdoblar, tienen que desdoblar, la estrategia es desdoblar. ¿Por qué? Porque si desdoblaba, los dos ganaban. Y llegaban, primero agarraban al peronismo desorganizado, porque el peronismo se organizó en otro momento, casi al final. A ver, si es que no ganaban, porque algunos peronistas van a decir, bueno, ganaban igual. Bueno, si es que no ganaban, ya estaban desorganizados. Ese dato yo te lo tomo, ¿eh? Sí, yo claro. te lo tomo. Porque después se empezó a organizar y después empezó a tener vuelo la campaña de Axel. Claro, muy sobre el final. Sí. Entonces, podían ganar la provincia de Buenos Aires y seguramente ganaban la ciudad. Macri llegaba a la elección general con el 50% del electorado, habiendo ganado en el 50% del electorado. Y por otro lado, una victoria de María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires dejaba al peronismo del bonaerense, pero desacomodadísimo. Yo lo he visto suceder eso. El peronismo cuando pierde una provincia se rompe y lleva bastante tiempo hasta que se puede volver a unir, ¿no? O sea que llegaba con un peronismo debilitado y con una imagen de ganador en 2 distritos importantísimos. Bueno, clarísimo. Muchísimas gracias. Gracias. Muy amable. Señores, pasamos a la otra parte del estudio, porque sí, acá en Economía 4D, la cuarta D es la dimensión social de la economía. Primero quiero marcarle a ustedes que nos llegan muchísimos mail, WhatsApp, mensajes de WhatsApp, etcétera, etcétera. De la provincia de San Juan nos llegaron una inquietud. 12 trabajadores de una farmacia que fueron despedidos, que no le pagaron indemnización y demás. Bueno, principalmente lo que pedimos, que esto no se naturalice. Hay despidos en todos los lugares del país. Recordé no tengo acá el celular en la mano por temas de comunicación y no interferir, pero bueno, recuerdo los próximos que mandaron ustedes los vamos a mencionar, si no es en este programa, al finalizar el programa, sino en el próximo programa. Y ahora sí, vamos a hablar de economía con Leandro Mora Alfonsín. Muchas gracias por estar con nosotros, que sos economista, docente de la UBA, de la UCES y otras universidades, y con Daniel Marx. Muchas gracias, Daniel, por estar acá. Bueno, en materia económica. Ya, a ver, Agustín Datteri ya comentó el dólar rulo, los distintos tipos de dólares y demás, el juego especulativo que se está dando en este momento. Bueno, primero, ¿cómo ven el escenario en cara a las elecciones de octubre y los desafíos del próximo presidente? Y no decimos cuál. Podemos poner Mauricio Macri, podemos poner Alberto Fernández. Comenzamos por vos, Daniel. ¿Cuáles son los desafíos del próximo presidente? Bueno, yo creo que el desafío más grande es lo que se llamaría estabilizar la economía. Esto es la inflación, es recuperar la actividad y por lo tanto las perspectivas de empleo y aparecer con un programa que genere confianza en complemento de todo esto y evitar en consecuencia las salidas de capitales. Bien, ¿vos, Leandro? Yo creo, coincido por supuesto con Daniel en que un desafío es la estabilización, pero yo lo que veo es que para el próximo gobierno va a tener un margen de operación o va a tener grados de libertad en función de 2 pinzas grandes, la pinza del mercado y la pinza de la calle. Por un lado tenés el mercado, hay que estabilizar. Bien. Eso tiene que ver con que la volatilidad que están absorbiendo hoy los mercados, todo lo que explicaba Agustín en el primer bloque y demás, tienen que darse certezas para la calma. En un contexto donde las herramientas económicas vienen mostrando que están con la lengua afuera, la tasa de interés, la operatoria de dólar futuro, la utilización de reservas, que es un arma de doble filo, pero por el otro lado está la calle. O sea, el impacto de la inflación en los ingresos reales, lo que se está viendo de efervescencia social en las últimas semanas y los datos de la economía real que van a ser la gran herencia. Es decir, la industria, que viene con 15 meses de caída, con 140.000 empleos industriales perdidos, con el comercio en caída, con el consumo, con una depresión de ya de 16 meses. Digo, esa es la gran, la pobreza que antes de las PASO estaba en el 35%, con el reacomodamiento inflacionario podemos decir que va a cerrar el año cerca del 40%, según estimaciones que se conocieron de institutos en las últimas semanas. Es decir, eso también es herencia y eso van a ser la presión que tenga el próximo gobierno cuando asuma. Por un lado el mercado, por el otro lado la calle, que uno tiene demandas y el otro tiene urgencias. Bien. Mercado-calle. Sí, por supuesto. La verdad, me parece que esa dicotomía puede ser un poco confusa. A ver. La estabilización empieza con bajar la inflación. Sí. No es la demanda de la calle o la demanda del mercado, es la demanda del conjunto. Sí. Por lo menos empecemos así, porque si uno no trabaja con el conjunto y el conjunto pasa fundamentalmente por la sociedad, no hay estabilización posible. Y la estabilización el objetivo es precisamente recuperar el poder adquisitivo y dar un horizonte que permita
por lo menos pensar que hay posibilidades de inversión, de planear para adelante, para las familias, las personas, obviamente, y las compañías. Bien, los dos plantearon con matices diferentes, porque entendí la idea por dónde iba y también uno entendió la aclaración que hiciste, la aclaración, soy profesional de ciencias económicas, así que no sé si te tuvo vos en la facultad, pero bueno, bueno, ¿a qué voy con esto? ¿Qué pasa o no pasa si no se da el préstamo de los 5.400 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional? Digo, si no se entrega, puede posponerse, puede entregarse ahora, o puede decir directamente, no cuentan con nosotros porque viene un gobierno populista. ¿Cómo ven cada uno de ustedes este escenario? A ver, en términos de lo que es en los aspectos financieros y demás, Daniel es el experto y tengo ganas, incluso muchas ganas de escuchar cuál es su visión. Yo lo que creo es que con los controles que se pusieron hace semana y media, los controles de capitales y ciertas medidas que se tomaron, sobre todo la obligación de liquidar las exportaciones a 5 días del cobro o 180 días del embarque y demás, se espera que para las próximas 3 semanas, desde el momento del anuncio en adelante, haya dólares en el mercado, con lo cual, si bien los 5.400 millones del desembolso son muy importantes, no tienen la misma urgencia que podían tener como noticia hace 2 semanas. No obstante eso, más allá del cash, más allá de lo que es el dinero y de las cuentas, hay una señal política detrás de esto. Sería una señal política muy grave que el Fondo Monetario no haga el desembolso. Hoy se conoció, el vocero del Fondo Monetario dijo que Argentina viene cumpliendo con el acuerdo y que están esperando a fines de septiembre la visita de la CUNSA, con lo cual es una señal al menos que es positiva, pero hay que tener en cuenta que la dimensión política del Fondo Monetario como actor corresponsable de esta situación. El Fondo Monetario, el 63% del dinero que el Fondo Monetario tiene prestado en el mundo, el 63% es Argentina. Bien. Y eso es una apuesta política que ha hecho el Fondo Monetario con Argentina y con Cambiemos en particular. Bien. Daniel. Digamos, el desembolso del fondo, bueno, probablemente se postergue, digamos, ¿no? Frente a lo previsto que era el 15 de septiembre. Sí, señor. Digamos, el Tesoro contaba con esto, creo, en su programación financiera. Inicialmente, bueno, el llamado reperfilamiento bajó las necesidades porque no tiene que atender los vencimientos que ahora están postergados. Yo creo que el fondo y el resto van a mirar el contexto. El contexto le hace cuál es la decisión política de seguir adelante con el fondo para empezar. Esto implica una negociación, no significa adherir, significa convenir determinadas circunstancias, significa también dentro de eso un cierto programa fiscal, un cierto programa monetario, cambiario y otro de las llamadas reformas estructurales. Si el desembolso se da antes o después de este acuerdo es un poco la incógnita. La expectativa del gobierno y de muchos es que se dé antes. Pero yo creo que si no viene en el contexto de este programa, probablemente venga el contexto del próximo. Disculpa, te lo replanteo en qué sentido, para tu análisis, porque ustedes lo que hacen es marcar escenarios. Si ocurre tal hecho, escenario 1 o escenario 2, si ocurre tal otro, escenario 3 o escenario 4. Ustedes no son cómplices de lo que voy a decir yo, quédense tranquilos, pero voy a plantear. Se dice que en la mesa chica de Mauricio Macri dicen, tal vez no nos conviene que le llegue los 5.400 millones de dólares, así le explota todo a Alberto Fernández. ¿Sí? Entonces, algunos manejan esa teoría, otros dicen, bueno, no, les puede explotar mucho antes. Con esa hipótesis de que de alguna manera, bueno, podemos patear, pedalear, si esto aguanta y aguanta hasta octubre y puede aguantar hasta diciembre, con las medidas que tomamos, bueno, ¿qué es lo que pasaría? Estos 5.400 que le lleguen a la gestión de Fernández vienen atadas con la reforma laboral, la reforma previsional y la reforma impositiva, Daniel. No sabemos. Seguramente se va a discutir, pero yo dudo que esté todo en eso y además habrá que ver la letra chica, qué significa cada uno de ellos si es que se mete. Pero yo creo que va a venir, sí, con algún compromiso en materia fiscal y algo de las llamadas estas reformas estructurales, pero más que ponerle el título hay que leer de qué se trata. La letra chica. Sí. Y bueno, en todo caso te habilito a vos. Cuando decimos la letra chica, ¿no es que falta creatividad por parte
de las medidas del Fondo Monetario Internacional, porque cuando se habla de reforma laboral siempre es muy clásico, ¿no? La pérdida de derechos adquiridos, en vez de decir, bueno, ¿por qué no discutimos nuevas formas de contratación, plataformas digitales, otros temas? Pero no, siempre se va a lo básico. Hay un convenio, bueno, ¿cómo hacemos para el trabajador? Hay trabajadores que tienen tareas riesgosas donde la jornada laboral se acotó. Y de pronto van para ese lado, donde en muchos lugares del mundo, uno toma distintos países, donde se acota, en Alemania se acota la jornada laboral cuando se trata de mercancías y residuos peligrosos, etcétera, etcétera. Bueno, ¿no le falta creatividad cuando habla de estas reformas al Fondo Monetario Internacional? Yo lo que creo es que el Fondo Monetario en sí, cuando sugiere políticas, o más que nada si nos centramos en el acuerdo y en el programa que han hecho para la Argentina desde el año pasado, toman cuestiones teóricas que supuestamente se pueden aplicar para cualquier país, lo cual no es así porque cada país tiene su trayectoria, su excepcionalidad, su idiosincrasia. Argentina tiene excepcionalidades que hay que tener en cuenta, creo que el programa del fondo no las ha tenido. Si nos referimos estrictamente a lo laboral o a la sugerencia de una reforma laboral, es impensable que una reforma que pudo funcionar para Brasil con una estructura sindical distinta o mismo una CNI, una estructura industrial distinta, pueda ser aplicable a la Argentina. Dicho esto, eso no significa que no es necesaria una reforma laboral en la Argentina, al contrario. No se puede trabajar con convenios colectivos de trabajo que, por ejemplo, sean de 1974, 1975, porque la tecnología cambió, porque las relaciones laborales cambiaron, porque hay trabajos que se realizan, como decías vos recién, Gustavo, en menos tiempo o en distinta forma. Entonces, en ese sentido, se tienen que sentar a negociar, a discutir, a dialogar. ¿Quiénes? El Fondo Monetario puede sugerir, pero los que tienen que sentarse a dialogar son las tres patas, los sindicatos, los empresarios y el Estado como moderador, como articulador de ambos mundos. Y eso no tiene que ver en sí tan solo con el ciclo económico, sino con que si queremos una estructura productiva moderna, una estructura productiva que rompa ciertas cuestiones de productividad y eficiencia, hay discusiones que hay que darlas. Eso no significa que hay que llevar una reforma laboral leonina, ni que vaya directamente contra los derechos de los trabajadores. Hoy lo que tenemos son también nuevas formas de trabajo que requieren su representación. Obvio. Las economías de plataforma, la desprotección que muchos inmigrantes que han llegado al país y tienen ese tipo de trabajos se encuentran desprotegidos. Si les pasan un accidente en la calle no los reconocen ni con una ART. El mundo laboral hoy en la Argentina es mucho más complejo, es mucho más rico y hay que atender esas excepcionalidades. Daniel, ¿tu punto de vista? No, yo te postulo para ayudar en esta negociación, pero en serio lo digo. Yo creo que es cierto lo que has mencionado. El mundo ha cambiado. Argentina tiene un problema, yo creo, evidentemente en la formación de empleo. Y esto está particularmente en el segmento joven de la población. Sí, señor. Y eso hay que pensar bien cómo se incorpora y dar muchos incentivos en esa materia, incluyendo cuál es el contrato que se aplicará en esas circunstancias. Argentina además tiene, yo creo, una capacidad muy importante que no ha desarrollado mayormente, que es en servicios. Y esto también es materia de ingreso y de exportaciones. Claro. Y esto también requiere una adaptación, puede ser o no, pero habrá que mirarlo en materia laboral. Entonces creo que tenemos que pensar en qué es lo que queremos hacer en función de los objetivos que nos ponemos y cómo lo logramos, y eso llevárselo al fondo. Yo no esperaría que el fondo me traiga la solución. Clarísimo. Bueno, muchísimas gracias a ambos. Muy interesante lo que plantearon. Señores, cerramos la última parte de nuestro programa con un tema, yo le puedo decir, delicado. ¿Por qué delicado? Porque en el desarrollo de este escenario político vimos un proceso de judicialización de la política. Y ahora escuchamos todos los medios de comunicación. Cuando digo todos, no digo CN23, digo TN, digo Clarín, digo el Diario La Nación y demás, que empiezan a reavivarse las causas que tiene este gobierno. Correo Argentino, parques eólicos, y uno de los temas que que fue muy llamativo el año pasado, el financiamiento de la campaña y los aportantes truchos. Y hablando de eso, hoy nos acompaña Daniel Montoya, un dirigente político que figuró como aportante y no era aportante, fue candidato por Cambiemos a intendente ¿de qué localidad? De Roque Pérez. De Roque Pérez. Aires, sí. O sea, vos fuiste un aportante en esa lista, ¿con cuánta plata? En ese momento, 50.000 pesos, que hoy serían 3 o 4 veces más, ¿no? Bien. Pero no solamente yo, toda la lista
aparecieron después en un listado de la justicia electoral como que habían hecho aportes. Por ejemplo, los candidatos a concejales con 30.000 o 40.000, no recuerdo. Consejeros escolares también, con una... Estaba como... Tabulado. Como tabulado, exactamente. Intendente tanto era la cifra más alta. Concejales, consejeros escolares, concejales suplentes, cada uno tenía un precio distinto. Esa mecánica se utilizó, es decir, después esa misma lista, esa misma gente apareció igual, en forma igual, como aportante. ¿En dónde? En la justicia electoral. Es ahí donde ellos presentan su listado de aportantes, que es el mismo listado de gente que llevaron a elecciones. Claro. La verdad que fue una maniobra espantosa, ¿no? Porque... Bien, ¿y vos sufriste algún tipo de apriete vinculado con esto? Y sí. A mí A ver, yo voy a lo me siguiente. amenazaron indirectamente por hablar, pero a ver, nosotros hicimos la denuncia en la justicia federal. Daniel, yo voy a lo siguiente. Sí. Con esto no justifico nada. La política tiene prácticas que no son aprobadas por muchos de nosotros, ¿no es cierto? Pero este gobierno se ocupó de instalar que son la República, han cambiado la política, fuiste candidato por Cambiemos, ¿no? Esa era la bronca, porque yo no podía, en mi pueblo, un pueblo chico, Sí. ¿cómo explicarle a la tu gente. a mi gente, Sí. a la que me había costado... Vos sabés que en un pueblo chico es muy difícil que la gente participe en política. Porque nadie se quiere meter, porque hay pocos dirigentes, porque la política te mete en una dinámica que es complicada para el vecino común. Bueno, lo que cuesta armar una lista, un grupo, una agrupación política para que te acompañe. Y después, ¿cómo vos le explicás a esta gente que te Yo no acompaña? puse un mango. No, obviamente que no pusieron nada. Escúchame un temita porque nos están haciendo señas, Sí. tenemos que cerrar. Un dato que vos me habías pasado de alguien, de uno de los aportantes de la lista, a ver si lo podés vos decir, así yo no... Sí, por ejemplo, uno de los muchachos que figura, toda la lista figura como aportante, uno en ese momento era desocupado. Estaba sin trabajo, hacía ¿Y cuánto dicen que aportó? 30.000 pesos. O sea, moneda de hoy podemos hablar de 90.000, Más o 100.000 menos. pesos, ¿sí? Una plata que no había visto en su vida él. Y bueno, todo así. Entonces, casualmente ese muchacho la vez pasada lo citaron de un juzgado a declarar. Bien. Azul tuvo que ir a hacer 250 kilómetros. Vos imaginate, tuvo que pedir, ahora tiene trabajo, tuvo que pedir permiso en el trabajo, perder el presentismo, creo que pierde el presentismo por una situación así, y gastar un montón de plata para ir al juzgado a declarar, ir con un abogado. Imagínate, cambiemos cómo le cambió la vida a esta gente, ¿no? Por haber participado en su lista. Y para algunos que tal vez puedan estar o no criticando y demás, todos los que quieren participar en política tienen un objetivo noble. Buscaron cambiar la política y bueno, ellos se dieron cuenta que bueno, no cambiaban la política, que las viejas prácticas la utilizaron y en este caso la han de alguna manera potenciado, no sé si perfeccionado, porque no es la palabra correcta, son causas que estuvieron dormidas y que ahora aparecen reavivarse. Bueno, muchísimas gracias Daniel por estar en el programa. No, gracias a vos. Bueno, señores, nos estamos despidiendo y nos vemos la semana que viene acá en Economía 4D. Chao. Atilra es artífice de un proyecto solidario, colectivo y social. Es una realidad que crece, se desarrolla, vive y se multiplica, pero sobre todo permanece en el tiempo. Atilra, más de 70 años sembrando de sueños el camino. Cuando la salud está en peligro, el único remedio es la justicia. Si en las provincias se derogan las leyes sanitarias, las farmacias de barrio pueden desaparecer. Decile no al monopolio. Es un mensaje de la Confederación Farmacéutica Argentina, a favor de la ley, a favor de la salud. Si la vas a hacer, hacela bien. Hacela con tu 100%. Si la vas a hacer,
Corren tus compras con las tarjetas del Ciudad. Tenés 25% de descuento en supermercados. Pedí la tuya online. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. Defensor del pueblo de la provincia de Buenos Aires. En la costa, disfrutar más cuesta menos. En Mundo Marino y Termas Marinas pagas 150 pesos menos sobre el valor de la entrada, más una cuponera de descuento de hasta el 50%. 2x1 en cines, 4x2 en transporte, 2x1 y 3x2 en hotelería. 50% en el Laberinto Las Torinas. También nuevas promociones en gastronomía y alfajores. Bases y condiciones en lacosta.gov.ar/turismo. Municipalidad de la Costa. Gestión Juan Pablo de Jesús.